Bien, cuando ustedes ingresen ahora a la plataforma, van a poder encontrarse con, en documentos, ¿sí? Está como semana cero, ¿sí? El video de la clase pasada. Está publicado lo de la clase pasada. Y en trabajos, hay dos trabajos prácticos, no se asusten. El trabajo práctico cero, ¿sí? Que es para repasar con lo de rutas, que lo pueden hacer en la computadora, anoten en papel y lápiz las respuestas y pueden enviar por la plataforma la fotito que sacan con el teléfono, ¿sí? Eso no habría problema. O después lo vamos a charlar en clases. Este práctico recién vence, ¿sí? El 10 de mayo. Yo no sé si aparece esa información acá. Este trabajo recién cierra el 10 de mayo. Igual que el trabajo práctico número 2, que las va a hacer trabajar con creación de carpetas y copiado de archivos, y creación de archivos, que son cosas que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Que también vence este trabajo práctico el 10 de mayo. ¿Mm? Ahora bien, la clase pasada estuvimos trabajando con una serie de conceptos, ¿sí? Hicimos una especie de nivelación en donde vimos entre los conceptos lo que era un sistema o lo que es un sistema operativo, ¿sí? Dijimos puntualmente que nosotros como sistema operativo vamos a usar Windows, ¿sí? Y que Windows como sistema operativo multitareas, es decir, que nos va a permitir ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, y que a su vez como sistema operativo nos permite o ofrece a nosotros los usuarios una especie de interfaz a través de la cual nosotros podemos hacer distintas operaciones con nuestro ordenador, es decir, que Windows como sistema operativo nos permite a nosotros operar con la computadora. Tiene de manera nativa una serie de herramientas, ¿sí? Una serie de aplicaciones. Así como, por ejemplo, si yo hablo me refiero al sistema operativo, me refiero, por ejemplo, a Android, ¿sí? Que es el sistema operativo que seguramente tienen en sus dispositivos móviles. De manera nativa, en Android tienen aplicaciones como llamadas, contactos, eh, también de manera nativa deben tener un navegador, de manera nativa tienen la aplicación correo, pero si ustedes quieren usar otras aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, Facebook, ¿sí? Esas aplicaciones no vienen en el sistema operativo, no están de manera nativa, las tengo que instalar. Y si estoy en Android, voy a la Play Store y descargo desde allí esas aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Con Windows pasa exactamente lo mismo. Hay una serie de aplicaciones que vienen con el sistema operativo. Es decir, que cuando me instalan el sistema operativo en la computadora, cuando me instalan Windows, tengo una serie de aplicaciones que vienen con Windows. Entre esas aplicaciones, habíamos visto que teníamos un administrador de archivos, eh, un administrador de archivos, eh, cuyo nombre es equipo o este equipo. ¿Mm? Tenemos un graficador, podemos poner acá, cuyo nombre es Paint. Tenemos una especie de procesador de textos, es decir, una herramienta que nos permite escribir, si bien textos muy básicos, muy rudimentarios, con estructuras muy básicas, no profesionales, como es el caso de WordPad. Tengo una herramienta que me permite escribir notas, ¿sí? En texto sin formato, es decir, texto al que no le puedo poner formato, no le puedo poner márgenes, no le puedo poner tipos de letras, ni alineaciones, que es, por ejemplo, bloc de notas. Otra de las herramientas nativas que vienen con Windows es la calculadora. Otra de las herramientas nativas de Windows es la papelera de reciclaje, ¿sí? Es decir, Windows trae una serie de herramientas, una serie de aplicaciones para que el usuario pueda hacer distintos tipos de tareas, ¿sí? Si quiero hacer tareas más específicas,
y tengo que instalar esas aplicaciones. Es decir, que, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, crear documentos a nivel profesional, a los que les pueda dar distintos tipos de formatos, estilos de letra, márgenes, sangrados, columnas periodísticas, trabajar con tablas, incrustar imágenes, en fin, tendría que instalar una herramienta como, por ejemplo, el Microsoft Office, ¿sí? Para poder tener Word, para poder tener Excel, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, retocar fotografías a nivel profesional, con Paint no me basta, tendría que tener, por ejemplo, no sé, Photoshop o alguna herramienta que sea un editor de gráficos más evolucionado, ¿sí? Es decir, que con Windows vienen una serie de herramientas básicas. Después, si yo quiero hacer tareas más específicas, tengo que instalar esas aplicaciones. Pero, ¿qué pasa? A diferencia de Android, ¿sí? En Android, las aplicaciones que quieran instalar, algunas son gratuitas y otras son pagas, pero las tengo a todas disponibles en la Play Store. En el caso de Windows, las aplicaciones que voy a instalar, algunas, igual que con Android, algunas gratuitas y otras de pago, las puedo tener en algo parecido a lo que es la Play Store para Android, que es la tienda de Windows, ¿sí? Que la tengo disponible en Windows 8 o en Windows 10, o las tengo que descargar de internet a las aplicaciones, o las descargo de los sitios oficiales, ¿sí? Algunos sitios me van a ofrecer que descargue la aplicación pagando previamente con tarjeta de crédito y otros no. Por ejemplo, si yo quiero descargar la herramienta de Office, ¿sí? Si yo quiero instalar en mi computadora el Office, lo que debería hacer es entrar al sitio oficial de Microsoft, elegir qué versión de Office quiero instalar y me va a pedir que pase, por ejemplo, los datos de mi tarjeta de crédito y bueno, me van a dar la licencia para poder usar esa herramienta, ¿no? Para instalarla y un código que me va a permitir habilitar esa herramienta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero a mí me instalaron el Office y no tuve que pagar nada. Me instalaron el Windows inclusive y tampoco pagué nada. Bueno, porque está lo que se llama el mundo pirata en Argentina. ¿Y qué sucede? Eh, Existen aplicaciones que el término sería, permiten craquear, permiten hacerle creer a esa aplicación, al sistema operativo, que esa aplicación es original, ¿sí? Entonces yo estoy usando una versión trucha. ¿Vieron cuando dicen, pero tu Windows es trucho? Porque querés instalar algo y te avisa que no tenés la licencia comercial. Bueno, porque le han instalado un programita, un crack, que le va a hacer creer a Microsoft, cuando intente hacer algo, que el programa, o al mismo sistema operativo, que es oficial, que es legal, ¿sí? Pero bueno, lo lógico, la buena práctica es que si yo quiero instalar una aplicación y esa aplicación es de pago, entre al sitio oficial de, de la empresa que fabrica esa aplicación y seguramente si es de pago me va a pedir que para poder descargar el instalador pague, ¿no? Pase los datos de la tarjeta. En la antigüedad, bueno, hace 10 años atrás, en donde no estaba todo este boom de Internet, un poquito más, ¿sí? Antes de la década de los 90, por ejemplo, principios de los 90, cuando Internet todavía no era un boom, recién estaba creciendo, si yo quería instalar estas herramientas, tenía que comprar el CD o el DVD instalador de esa herramienta, ¿sí? Entonces iba a una casa que vendía software, ellos me daban en un paquete cerrado, con manual, incluido el DVD para instalar el Office o para instalar Photoshop. Hoy en día se descarga todo de Internet, ¿sí? Una, porque evolucionó la tecnología con respecto a cómo trabajan las páginas web, y otra que evolucionó también la velocidad de conexión, ¿sí? Evolucionó el ancho de banda, la cantidad de información que yo puedo transmitir. Antiguamente, si bien en la década de los 90 Internet estaba evolucionando, pero existía Internet, si yo pensaba descargar algo,
y tenía que un año esperando para descargar porque la velocidad de descarga era muy lenta, ¿sí? En esa época las tecnologías que se usaban para conectarnos a Internet permitían anchos de bandas muy angostos, entonces podían fluir muy pocos datos, y si yo quería descargar el contenido de todo un DVD para instalar mi aplicación, y iba a llevar su tiempo, ¿no? Y bueno, que no pasara que a mitad de descarga se cortara Internet, tenía que volver a intentar, entonces era frustrante, por eso directamente ibas a la casa de venta de software, comprabas el DVD, ¿sí? Comprabas el DVD original, en esa época también existían truchos, pero hablando del original, bueno, pagabas la licencia y te venía en una caja inbox, se dice, venía cerrada con, con el manual inclusive y el código de la licencia para que lo pudieras usar, ¿sí? La clase pasada también trabajamos puntualmente con esta herramienta, el administrador de archivos, con equipo, ¿sí? Y habíamos visto, la clase pasada, que desde esa herramienta, equipo, que la podía tener disponible en el escritorio, ¿sí? O la puedo acceder acá desde el acceso rápido, desde esta carpetita amarilla. Yo entro directamente, a ver, yo voy a cerrar esto que tengo abierto. Fíjense que si yo hago clic acá, en esta carpetita amarilla se abre este equipo, ¿ves? Que es otra forma de acceder. Yo desde acá podía acceder a mis unidades de disco, a mis unidades de almacenamiento, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, recuerdan que Windows representa cada unidad de almacenamiento con una letra y 2 puntos, ¿no? En este caso, tengo representado que con la letra C al disco duro, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tengo representado a mi disco duro, ¿no? Comentaba, Windows representa con una letra y 2 puntos a cada unidad de almacenamiento, ¿no? Generalmente, ¿no? O sea, siempre es así, al disco duro, al disco rígido, Windows lo representa de esa manera, ¿no? Con la letra C. Yo puedo tener más de un disco rígido, ¿sí? En mi computadora. Si tuviese más de un disco rígido, y bueno, me aparecería el icono del otro disco duro, ¿sí? Con una etiqueta que podría decir también, qué sé yo, disco local, ¿sí? Y la letra que lo represente, ¿sí? Una letra a continuación de la del disco duro. El disco duro principal es C, el otro disco secundario podría ser D. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿qué pasa si yo conecto una unidad de almacenamiento extraíble? Por ejemplo, ¿qué pasa si conecto en mi computadora un pendrive? Si conecto un pendrive, inmediatamente, bueno, ahí me lo abrió, ¿no? Pero esperen que cierro la ventanita. Inmediatamente Windows me identifica, fíjense, con una letra a esa unidad de almacenamiento, ¿sí? En este caso, como yo tengo una sola unidad de almacenamiento fija, que es el disco duro, le puso C, y a ese pendrive lo identificó con la letra D, ¿ok? Me doy cuenta que no es un disco duro, porque, bueno, por defecto me lo etiqueta como disco extraíble. Me da a entender que yo podría hacer un clic secundario acá y expulsarlo, ¿sí? Es decir, que estaría preparado para que yo ahora lo retire de la computadora. Si lo vuelvo a conectar, ¿sí? Ahí me lo va a identificar nuevamente. ¿Qué pasa si yo conecto un teléfono? ¿Sí? Recuerden que los teléfonos actuales, ¿no? Los smartphones, tienen también una unidad de almacenamiento interna. Entonces, si yo conecto en el puerto USB un teléfono, fíjense que automáticamente también me lo va a representar. En este caso, el icono es el del teléfono, ¿sí? Entonces yo podría decir que en este momento en mi computadora tengo 3 unidades de almacenamiento. El disco duro, el disco extraíble D, que sería mi pendrive, y el teléfono. Si yo abro el teléfono, fíjense que representa, ¿sí? Con la etiqueta phone, en este caso, la unidad de almacenamiento. ¿Y qué tengo yo en cualquier unidad de almacenamiento? Lo que hemos visto. Esos iconos con forma de carpetas y iconos con cualquier otra forma. ¿Qué son esos iconos con forma de carpeta? ¿Qué eran esos? ¿Qué son esos iconos? Se los dije. ¿Cómo, profe? ¿Con qué
¿Qué tipo de elementos representa Windows? Así, con esos dibujitos amarillos. ¿A Las qué? carpetas. ¿Y con qué representa? ¿Qué tipo de elementos representa? Con cualquier otro icono que no es una carpeta. ¿Qué son estos? Archivos. Archivos, exactamente. Es decir, que en cualquier unidad de almacenamiento ustedes tienen la información guardadas en archivos y organizadas en carpetas. ¿Sí? ¿Y esto qué significa entonces? Porque yo entré al teléfono y veo que tenés estos archivos, ¿sí? Y que están afuera de esas... Sí, estos archivos están sueltos, ¿sí? Si yo abro, por ejemplo, una de estas carpetas, no sé, la carpeta download, la carpeta de descargas, fíjense que tengo, dentro de la carpeta de descargas, tengo carpetas y también tengo archivos, ¿sí? O sea que todo lo que yo guardo en discos se guarda en archivos, ¿sí? Los que tienen la información son los archivos, y para que queden más ordenados o más organizados, los puedo meter en carpetas, ¿tá? Así como tengo a la información guardada en archivos, organizada en carpetas en el teléfono, si yo vuelvo acá a equipo y abro el pendrive, sucedería lo mismo. Me voy a encontrar con carpetas y o archivos, ¿sí? En este caso tengo, si ustedes se fijan, dentro del pendrive tengo una serie de archivos sueltos y una serie de carpetas, ¿no? Si yo abro, no sé, este es el pendrive de mi señora, abro el Luciano Pereira, tengo una serie de archivos que serían, no sé, son MP3, serían música de Luciano Pereira, ¿sí? O sea que la información está guardada en archivos, ¿sí? Es decir, no sé, acá en el archivo Luciano Pereira, nunca muere, un gran amor, .mp3, debe estar el tema ese, ¿sí? Y la carpeta, Luciano Pereira, me permite a mí que yo pueda organizar o agrupar a todos los archivos de este autor en esa carpeta, ¿no? Es decir, me permite las carpetas organizar los archivos. Si abro Luis Miguel, fíjate, en este caso, mentira que le gusta a Luis Miguel, tiene una serie de subcarpetas para organizar todo lo de Luis Miguel, ¿sí? En la carpeta Luis Miguel tiene, no sé, 1984, que debe ser un disco, todos los temas de ese álbum. ¿Mm? Es decir, que la información se guarda en archivos y las carpetas están nada más que para organizar esos archivos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es con lo que habíamos trabajado la clase pasada, ¿no? E inclusive, la clase pasada también habíamos trabajado con un tema de rutas. Habíamos aprendido que si yo quisiera de alguna manera decir, por ejemplo, que dentro, estoy buscando el anotador acá, si yo quisiera decir, por ejemplo, que dentro del disco duro C, dentro de la carpeta Windows, tengo la carpeta, no sé, System32, ¿sí? Para poder indicar la ruta para llegar a esa carpeta, podría hacerlo de esta manera, ¿sí? Decir que dentro del disco C tengo la carpeta Windows y dentro de Windows la carpeta System32. Vieron que separo con barras el nombre de la unidad, de la carpeta y subcarpetas. Esto se llamaba ruta, ¿no? Porque indica todo el camino que hay que seguir para llegar a una carpeta, ¿no? Y habíamos hecho una serie de ejercicios sencillos en donde les daba una ruta y ustedes tenían que averiguar dentro de esa carpeta que estaba descrita en la ruta características de algún archivo en particular, ¿no? Bien. Bueno, a continuación de esto vamos a desarrollar la clase de hoy. Habíamos visto también que, por ejemplo, dentro del disco duro C, tenemos la carpeta de usuarios, ya que Windows es una carpeta, es un sistema operativo, perdón, multiusuarios, es decir, yo podría en Windows crear un perfil para las distintas personas que vayan a usar esta computadora, ¿sí? Entonces, si en mi casa, por ejemplo, esta computadora la uso yo, por ejemplo, y la usa, no sé, mi señora, yo podría crear un usuario, un perfil para mí, con un usuario y una contraseña, y un perfil para ella con su usuario y contraseña. Entonces, cuando entro yo, entro con mi usuario y contraseña y puedo ver mis fotos, mis archivos, ¿sí? Pero no puedo ver lo de ella. Y cuando ella entre con su perfil, vería lo de ella y no podría ver lo mío, ¿sí? Salvo que
la persona que crea los usuarios sea la administradora. Si soy administrador, yo creé las cuentas y te puse a vos como invitado, bueno, yo podría ver tus cosas, ¿sí? Pero bueno, cada usuario que creo, ¿sí? Físicamente lo tengo acá. En el disco C, dentro de la carpeta usuarios, fíjense, yo voy a tener una carpeta por cada usuario que se cree. En este caso, como yo tengo un solo usuario en esta computadora, ustedes se fijan, el usuario acá es Luis. Si yo abro mi carpeta de usuario, ¿sí? Si abro mi carpeta de usuario, fíjense que tengo en este caso varias subcarpetas, pero las más importantes, las carpetas de usuario más importantes, son las que en donde yo puedo guardar mis documentos, en donde puedo guardar mis fotos, en donde puedo guardar mis videos, en donde puedo guardar, en donde me pueden guardar mis descargas, lo que yo descargo, por ejemplo, de la web, lo que descargo de internet, ¿sí? Puede estar mi escritorio representado. Por eso es que de todas las carpetas que ustedes van a tener acá dentro de la carpeta de usuario, las más importantes son esas, ¿sí? La carpeta documentos, en donde van a figurar todos los archivos que sean documentos, que sean textos generalmente, ¿sí? En la carpeta imágenes van a tener todos los archivos que sean fotos o dibujos, y en videos, obviamente, todo lo que sean videos, en descarga, todo lo que sea descargas, todo lo que he descargado, y en escritorio, en la carpeta de escritorio, debería figurar, ¿sí? En la carpeta de escritorio, figuraría todo lo que yo tengo en el escritorio de Windows, que es algo que vimos en la clase pasada, ¿no? Debería figurar todo esto que yo tengo acá en el escritorio, figuraría en la carpeta de usuarios, escritorio, ¿no? Ahora bien, supongamos que nosotros queremos hacer lo siguiente. En nuestra carpeta de usuario imágenes, ¿sí? Que en este caso yo ya tengo dos subcarpetas y una serie de archivos que son imágenes, supongamos que quiero crear dos carpetas, ¿sí? Lo que quiero hacer en la carpeta de usuario imágenes, ¿sí? Mi carpeta de usuario imágenes, esta es mi carpeta de usuario, le vamos a poner el nombre imágenes para crearnos. Quiero crear ahí dos subcarpetas, una de nombre fotos y otra de nombre dibujos, ¿sí? Estas carpetas no existen, las quiero crear en este momento. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es irme a mi carpeta de imágenes, que es en donde estoy, y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo hago para crear acá una carpeta? Yo estoy en imágenes, todo esto está en imágenes, ¿sí? Yo quiero crear, así como tengo álbumes de cámara acá y BlueStack, quiero crear dos carpetas más. Una que se llame fotos y la otra que se llame dibujos. ¿Ustedes saben cómo podría ser para crearlas? Sí, con clic derecho. Bien, puedo hacer o clic secundario en el fondo de la carpeta, ¿no? Y elijo nuevo, carpeta, podría hacerlo de esa forma, y si no, podría hacerlo de esta manera. Vieron que ustedes tienen una barra de herramientas acá. Yo estoy parado en el menú inicio. Fíjense, tengo el menú compartir, el menú vistas, que es de donde podía elegir iconos grandes, iconos pequeños, el menú administrar. En el menú inicio tengo nueva carpeta. También podría hacer un clic ahí y es otra forma, ¿no? Acá el poner de nombres. Fíjense que cuando ustedes crean una carpeta, automáticamente, por defecto, le pone un nombre temporal, nueva carpeta, ¿no? Directamente, cuando se creó la carpeta y está así seleccionado, y si ustedes se fijan con atención, está el cursor titilando ahí en esa zona, directamente le pongo el nombre. En este caso le voy a poner dibujos. Una vez que le di el nombre, voy a hacer un clic fuera para que quede. ¿Ven? Me la ordenó alfabéticamente, por eso me la llevó arriba ahora. Y bueno, voy a crear ahora la otra que es fotos. Clic secundario, nuevo, carpeta, ¿sí? Me la acomodo allá arriba, fotos. Un clic afuera. Entonces, yo puedo ver que dentro de la carpeta imágenes, ¿sí? Tengo, en este caso, 4 carpetas. Las dos que he creado yo. Las dos que tenía más dos que he creado. Dibujos y fotos. ¿Sí?
La pregunta puede ser la siguiente. La pregunta puede ser la siguiente. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, en la carpeta imágenes, tengo archivos que son imágenes? ¿Cómo aparecieron esos archivos acá? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, dentro de la carpeta dibujos, tener un archivo que sea una foto o un dibujo, tengo dos opciones. O uso algún programa que me permita crear dibujos, ¿sí? Que me permita crear dibujos, o un programa que me permita capturar una foto desde la cámara y guardarla acá, o descargar esos archivos de internet o que me pasen por mail algún archivo de foto o me los copien en un pendrive y yo los pase para acá. No sé si me entienden. ¿Sí? Si yo quisiera acá tener archivos que tengan fotos, y bueno, si quiero crear el archivo, un archivo que tenga foto o dibujo, tendría que usar un programa que me permita dibujar, ¿sí? Que me permita crear archivos de imágenes. ¿Ah? ¿Y cómo se llamaba la herramienta que tiene Windows que me permite crear archivos con imágenes? Un archivo que tenga dibujos o que es un graficador. Paint. Paint. Entonces, mire, yo voy a cerrar todo acá. Podría haberlo creado desde ahí directamente, ¿no? Pero yo les voy a complicar la vida. Yo quiero entrar a Paint ahora para dibujar. A menos que yo en el escritorio tengo un terrible desorden, ya me voy a poder poner a ordenar el escritorio. No tengo acá el acceso directo a Paint, no tengo acá. Entonces voy a ir por el menú inicio. Miren, yo puedo hacer esto, ir por inicio, ¿sí? Acá me aparece el mosaico de inicio, mi versión de Windows 8, en la 10 seguramente pueden tener algo parecido. Yo tengo acá la posibilidad de descolgar y me aparecen ahora en iconos. Y los tengo en este caso ordenados alfabéticamente. Voy a buscar, ¿sí? Acá tengo lo de las aplicaciones anexas a Windows, las que no vienen con Windows, y después tengo las aplicaciones que vienen con Windows, agrupadas por categorías. En la categoría de Windows tengo, miren, blog de notas, calculadora, grabadora de sonido, y fíjense que tengo Paint, ¿sí? Puedo hacer un clic y ahí se va a abrir Paint, o Paint sería el nombre, la pronunciación correcta. Bien, si no, ¿cómo puedo entrar? Puedo hacer esto. Puedo ir a inicio y directamente ahí escribo Paint. Fíjense que se activa automáticamente el buscador. Con que ponga las primeras letras de la aplicación que quiero abrir, fíjense que acá mi figura, ¿ven? Paint, un clic y lo abro. Bueno, entonces quiere decir que cuando entro a Paint, Paint me va a dar todas las herramientas para que yo pueda crear un dibujo. Obviamente que una foto no voy a poder crear, pero voy a crear un dibujo. Entonces, bueno, eso después se ponen ustedes a descubrir cómo usarlas, ¿sí? Elijo para dibujar, puedo elegir colores, en fin, ¿sí? Vamos a suponer que hicimos un dibujito. ¿Tiene aerógrafo esto? Sí, tiene un aerógrafo. Ahí está. Bueno, supongamos que hicimos el dibujito. Hermoso el dibujito. Eso lo queremos guardar, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos hacer esto. Queremos guardar ese dibujo que hicimos en Paint, ¿sí? Ese dibujito que hicimos en Paint, ese es el árbol. Lo queremos guardar dentro de la carpeta dibujos, ¿sí? Lo queremos guardar dentro de la carpeta dibujos. Si yo lo voy a guardar, ¿sí? Voy a crear un archivo. Recuerden que todo lo que yo guardo se guarda en archivos. Y si yo creo un archivo, recuerdan ustedes que un archivo tiene un nombre, punto, una extensión. ¿Estamos de acuerdo? Un nombre y una extensión. Bueno, yo lo quiero guardar a ese dibujo en un archivo, no sé, que tenga por nombre árbol, por ejemplo. Y la extensión, no es imagen la que estoy guardando, eh, puedo guardarlo con distintas extensiones. Podría ser JPG, podría ser .png, podría ser .bmp, ¿sí? Dependiendo de la extensión que yo elija, es la calidad con la que va a guardar esa imagen. ¿Estamos de acuerdo? Pero por lo pronto sé que si yo voy a guardar esto en un archivo, le tengo que poner un nombre a ese archivo. Y veo la extensión. ¿Qué pasa con el tema de la extensión? Volvamos a donde estábamos en Paint, ¿sí?
Entonces, si yo quiero almacenar esto, voy a ir por el menú Archivo, Guardar como, y voy a elegir en dónde lo quiero guardar. Yo quiero ir a la carpeta de usuarios, ¿sí? Entonces, podría hacerlo de esta manera. Ir al disco C. Vieron que me manejo siempre dentro de esta ventanita, de este diálogo. De acá voy a ir a usuarios. Mi usuario es Luis. Dentro de la carpeta imágenes, ¿sí? Y en imágenes abro la carpeta dibujos. Fíjense que arriba me va marcando la ruta, ¿ves? Me dice que dentro de usuarios, dentro de Luis, dentro de Picture es imágenes, tengo dibujos, ¿sí? Ahí estoy en dibujos. Perfecto. Y acá le doy el nombre al archivo. Hago un clic. O sea que lo primero que hice fue elegir en dónde voy a guardar mi archivo. Lo segundo es el nombre que voy a poner. Vamos a poner árbol. Che, pero me dijiste que le ponga la extensión. Bien, cuando yo voy a crear un archivo, ¿sí? Trato de yo ponerle el nombre solo y el programa que estoy usando le va a poner la extensión adecuada. Fíjense que por defecto Paint le va a poner esta extensión, me lo va a guardar como PNG. Si yo quisiera que lo guarde en otro formato de imagen, puedo desplegar acá y decirle, mira, guardarlo como monocromo, es decir, si yo le digo que me lo guarde como BMP monocromático, me lo va a guardar en blanco y negro al dibujo, ¿sí? Entonces mi archivo se va a llamar árbol.bmp, ¿sí? Y yo digo, no, guárdamelo con un poquito más de calidad, por ejemplo, lo podría guardar como un bitmap de 16 colores, bueno, me va a guardar el archivo seguramente en un tono de verde que no sea este, ¿sí? Porque para hacer este verde, a lo mejor usa varios pigmentos para dar un tono de verde. Si yo digo, no, guardámelo con mucha calidad, bueno, 256 colores o 24 bits en bitmap, o sea que mientras yo lo guarde en un BMP con más combinaciones de colores, más definición va a tener, ¿sí? Pero bitmap tiene una característica, que cuando me guardo el archivo, se entiende que cuando yo guardo el archivo, cuando le diga guardar acá, ¿sí? Esto se va a guardar, cuando yo le diga guardar, ustedes están viendo ahí, ¿no? El archivo no va a tener el dibujo, sino lo que va a tener es lo siguiente, una serie de datos que van a indicar cada uno de estos píxeles que está guardando el dibujito, ¿sí? Va a tener información acá, de que el píxel que está en la posición, el píxel, la posición donde está el píxel, ¿sí? En qué posición X y en qué posición Y está determinado píxel, determinado punto. ¿Y de qué color es? ¿Sí? Y así, píxel por píxel. ¿Qué quiere decir? Que un simple dibujito, si yo lo guardo en formato BMP, va a ocupar mucho lugar. ¿Por qué? Porque guardaría, ¿sí? Por cada uno de los píxeles, por cada posición, así estén en blanco, en qué posición están y qué color tienen. ¿Me explico? Así como evolucionó la tecnología, evolucionaron las aplicaciones que guardan imágenes y aparecieron luego los formatos JPG y BMP, perdón, y PNG. El PNG, igual que el JPG, me permiten hacer esto. Me permiten, ¿sí? Permite que cuando se guarde el archivo, ¿sí? Guarde solamente los píxeles relevantes. Los píxeles que yo no he usado para dibujar no se guardarían en el archivo, ¿sí? Y comprime. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una lista de píxeles en mi dibujo, ¿sí? Si yo tengo, supongamos que se guarda esta línea, él no va a guardar que en esta posición hay un puntito verde, que en esta otra posición hay otro puntito, y así cada uno de los puntitos que formaron la línea. No, directamente él guardaría que desde la posición tanto a la posición tanto, supongamos que es una línea recta, los píxeles son verdes. Entonces comprime con 2 o 3 datos que toda esa línea es verde. ¿Sí? Que de este punto a este punto hay toda una línea verde, por ejemplo. No sé si me van entendiendo. Y otra característica es que con el formato PNG yo puedo guardar fotos con fondo transparente, ¿sí? Y eso tiene utilidades en diseño gráfico. Pero bueno, al margen de todo, lo único que yo quería que tuvieran en cuenta es lo siguiente, que cuando yo voy a guardar un archivo, me preocupo en ponerle el nombre nada más, ¿sí? Árbol.
Y la extensión se la va a dar el programa que yo use. Si yo estoy usando Paint, y bueno, Paint le va a poner la extensión, o JPG, o BMP, o TIFF, o alguna extensión de acuerdo al formato en el que yo quiera guardarlo, ¿sí? Si no, por defecto le va a poner PNG. Si yo le digo guardar, ¿sí? Todo esto se guardó en un archivo llamado árbol.png. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Es decir, que si yo cierro ahora Paint, ¿sí? Y me voy a equipo, al disco C, a la carpeta de usuarios, a mi usuario Luis, a la carpeta imágenes de mi usuario, a dibujos, fíjense que ahí tengo el archivito que he creado, ¿ven? Árbol.png. Este otro archivito me lo generó el antivirus automáticamente, ¿sí? Este que ven ustedes acá. Pero acá está el archivo que he creado, ¿sí? Árbol.png. Si yo lo intentara abrir, a ver, esperen que quiero probar a abrirlo con Word. Fíjense que lo que voy a encontrar dentro del archivo es así, una serie de caracteres y simbolitos, ¿sí? A ver, para que se vea mejor, voy a hacer un experimento. Me voy a ir al símbolo del sistema. Y acá voy a entrar a la carpeta User. Ah, perdón, estoy en Windows. CD Users, CD Luis, CD Picture. Bueno, CD Imágenes. ¿Con qué nombre está? Ah, en plural. CD Pictures. CD Dibujos. Fíjate que ahí tengo el archivo árbol.png. Mira, si yo le pido tipeame, mostrame lo que hay en el archivo árbol.png, fíjate que hay una serie de caracteres y símbolos que en realidad no es el dibujo, sino esos caracteres y símbolos son los que le van a indicar a Paint qué tiene que recrear cuando abra el archivo. ¿Mm? Es decir, que si yo ahora quiero abrir este archivo, tengo varias opciones, ¿sí? Puedo hacer clic derecho, abrir con, y le digo abrirlo con Paint, ¿sí? Y miren, puedo crear el archivo, ¿está? Si yo hiciera doble clic en el archivo, fíjense que se abre, pero se abre con otra herramienta. Hay otra herramienta en Windows, ¿sí? Así como tengo Paint, así como tengo la calculadora, así como tengo WordPad, tengo una herramienta que se llama visualizador de imágenes, ¿sí? Que está programado para que cuando yo haga doble clic en un archivo con extensión PNG, JPG, ¿sí? O BMP, se ejecute y reproduzca lo que hay en ese archivo. Pero no lo puedo editar, solamente puedo verlo, ¿sí? Si yo lo quiero editar o lo quiero abrir forzosamente con Paint, puedo hacer clic derecho, abrir con, y ahí elijo con qué quiero abrir, ¿sí? Bien. ¿Ustedes en este momento están con una computadora o están con el teléfono? Bien. Bueno, entonces, la idea es que en la carpeta imágenes de usuario creen dos carpetas, dibujos y fotos. Dentro de fotos, dos subcarpetas, familiares y fiesta. Luego la idea es que desde Paint ustedes hagan un dibujo, cualquiera, un garabato si quieren, y lo guarden dentro de la carpeta fiesta. Pero lo van a guardar con este nombre. Y acá agregamos. Lo van a guardar como garabato, ¿sí? Así, garabato, y que quede guardado con el formato JPG, ¿sí? Garabato con el formato JPG. Una vez que lo tengan, lo chequeamos. Cosa, no hagas nada. Bueno, a Que ver, lo cambie. vamos a... Espera. Antes que lo cambie, si yo estoy grabando, pero... A ver, compartí vos, por favor. No lo muevas todavía. Ahí compartí vos. Bien. Bueno, supongamos que vos decís, no, pero yo en dibujos no lo quería meter dentro de fiesta, que es en otro lado. Entonces, para no hacer de nuevo el dibujo, lo podés mover, ¿sí? Una forma de moverlo es, claro, arrastrándolo o control X, que es cortar,
¿Ves que ahí lo vas arrastrando? Mirá, parate en dibujo, hace un clic, perdón, en garabato. Y tenés dos opciones. O haces clic derecho en garabato y elegís cortar, esa es una. Hacerle clic derecho en garabato, que lo querés mover vos. Entonces elegís cortar. Ahí donde está, clic derecho, cortar. O control X, que es lo mismo, ¿sí? En lugar de copiar, cortar. No lo arrastres. Clic derecho, cortar. 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 No copiar, ¿eh? Cortar. Perfecto. Ahora andate a fotos. Andate a donde lo querés poner. Sigue ahí todavía. Ahora andate a fotos. Abrí fiesta. Y ahí lo pegás. Podés poner clic derecho pegar, sí señora, o control B corta, que es pegar. ¿Sí? Control X es cortar, control B corta, pegar. Si vos te fijás, ahora en imágenes no lo tenés más porque lo moviste, viste que lo tenías hoy en imágenes. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen una diferencia entre lo que es copiar y cortar. Ves que ya no lo tenés más acá en el fondo, ¿no? En escritorio, en imágenes. ¿Vieron una diferencia entre copiar y cortar? ¿Sí? Que el cortar sirve para mover, ¿sí? Cuando yo quiero cambiar algo de lugar, ¿sí? Cuando yo quiero cambiar algo de lugar, elijo cortar. O sea que cortar es para mover, para trasladar. Y copiar lo uso para hacer un duplicado, ¿sí? Para duplicar. Si yo quisiera hacer un duplicado de algo, elijo copiar, ¿sí? Si quiero mover algo de lugar, elijo cortar. Las teclas rápidas para cortar son las teclas, pulsando las teclas Control y la X, ¿sí? Y las teclas rápidas para copiar serían Control más C de casa. Eso es para copiar. Y para pegar, ¿sí? Y para pegar lo que copié, para decir, bueno, acá lo voy a pegar a eso que estoy cortando, lo que estoy copiando, las teclas rápidas serían Control y B corta. Pulsando Control y B corta es pegar. ¿Sí? Para no tener que andar haciendo clic derecho, copiar, clic derecho, cortar o clic derecho, pegar, directamente Control C, Control X, si quiero copiar o cortar, y Control V corta para pegar. Son las teclas rápidas. Genial. Bien. Bueno, se entiende entonces que cuando quiero crear un archivo, si yo quiero crear un archivo y tengo que usar un programa, ¿sí? Si quiero crear un archivo que contenga texto, y no sé, tendré que usar un programa que me permita escribir. Si quiero crear un archivo que contenga un dibujo, tengo que usar un programa que me permita dibujar. Si quiero crear un archivo que contenga sonido, tendré que usar un programa que me permita grabar, ¿sí? Entonces, las invito ahora a que usando la grabadora de sonido de Windows, guardes un pequeño audio en la carpeta fiesta también. A ver cómo harías. ¿Sí? A ver cómo harías para crear un archivito que tenga audio usando la grabadora de sonido. Eso, profe, no tengo idea. Ah, viste que vos dijiste, mirá, yo para crear el archivo no fui a Paint. Yo hice clic derecho y dije un archivo de imagen y ya está. Bien. Bueno, andate a inicio. Nosotros te vamos viendo. Viste que vos tenés Windows 10. Habíamos visto la clase pasada que tenías Windows 10, ¿no? Bien, anda a inicio. Ahí en inicio, ¿sí? Un clic en inicio. Está perfecto lo que estás haciendo. Aparece distinto a como me aparece a mí porque vos tenés Windows 10, que tiene una barra de menú, ¿ves? Escribí sonido. Escribí directamente ahí donde usted está, sonido. Y tiene que aparecer grabadora de sonido. Cambiar sonidos del sistema, elegir sonido, administrar sonido. Y a ver si ponés grabadora o grabar.
Profe, ¿Sí? Ahí tenés, grabadora de voz. yo entré, ¿Sí? a grabadora de voz, grabé un sonido, ¿Sí? pero no sé cómo hacer para guardarlo en la carpeta. Bien, entonces vamos a ver dónde lo guardó, ¿sí? A ver, porque esto se los estoy pidiendo ahora, ¿no? Dice, ¿querés permitir que la grabadora acceda al micrófono? Y sí, porque si no, no puedo grabar. Sí, decile ahí. Hay un retraso, capaz que ya hiciste clic en grabar y yo te estoy hablando. Bien, entonces a ver si hacemos un clic ahí en el microfonito. Hacemos un clic en el microfonito. Paro la grabación y es como que automáticamente lo grabó. Lo grabó, pero no. ¿En dónde lo grabó? ¿En dónde quedó grabado? Mira, ella hizo clic secundario, eligió abrir ubicación de archivo y fíjate que seguramente te quedó atrás. Atrás me parece que abrió. Fíjate que te lo guardó en documentos, ¿sí? Te lo guardó en tu carpeta de usuario documentos, ¿no? Bueno, movelo a ese archivo para que a mí me tapa la ventanita de... Ahí está. Movelo, si lo tuvieses que mover, ¿qué opción elegiste? Movelo de ahí a imágenes Y uso la opción de cortar. de cortar. Perfecto. Entonces ahí usted va directamente a imágenes a donde lo quiere poner. Perfecto. ¿Te diste cuenta, Sofía? Viste que cuando grabás, eh, usando la grabadora de sonido, él elige automáticamente en dónde guardarlo. ¿Sí? Por defecto en la carpeta documentos en grabación. Sí, profe. En fotos Profe, sería. pero no se me pega. ¿En dónde lo Control teníamos que de guardar? cortar. En fotos, en fiesta, en la misma donde habíamos puesto el dibujo. En fotos. Bien, puede suceder que yo quiera buscar un archivo en disco, como me sucedió recién cuando estuvimos grabando, que por ahí no sé dónde lo graba. Entonces yo puedo, supongamos decir, yo sé que el archivo está en el disco C, bueno, pero no sé en qué carpeta está. Entonces, parado en el disco C, tengo esta herramienta acá para buscar y poner el nombre del archivo que voy a buscar, ¿sí? Si yo sé que mi archivo, en este caso de sonido, lo había guardado como Cambalache, puedo poner Cambalache y él va a buscar todos los archivos cuyo nombre empiecen o tengan la palabra Cambalache. ¿Sí? Hace la búsqueda y cuando lo encuentre me va a figurar acá el archivito. ¿Sí? Y yo tengo la posibilidad también desde acá, una vez que encuentre el archivo, en vista, decirle si quiero que me lo muestre en detalle, para que cuando encuentre el archivo me diga en qué carpeta está, qué tamaño tiene, en fin. Fíjense que cuando encuentra el archivo, él sigue buscando archivos que tengan la palabra Cambalache en el nombre. Acá encontró uno. Fíjense que me muestra, como tengo la vista, en lugar de tener iconos grandes o lista, tengo detalles. Fíjense que me muestra el nombre del archivo, la fecha en la que fue creado, el tipo de archivo, el tamaño del archivo, y en carpeta acá, la ruta en donde se encuentra. ¿Sí? Fíjense. En C, en la carpeta de usuarios, Luis, bla, 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 y acá me da toda la ruta en donde se encuentra ese archivo. ¿Sí? Yo podría, podría hacer clic derecho en el archivo, como hice recién, y elegir abrir la ubicación de archivo y directamente me lleva a la carpeta, ¿sí? En donde está ese archivo. ¿Ah? Y ese archivo lo puedo, si quiero mover, cortar y llevar a donde quiera. ¿Sí? En este caso, ustedes tenían como tarea llevarlo, moverlo de ahí a la carpeta imágenes, dentro de fotos. Ustedes tenían ahí dos carpetas, que yo no las tengo, no hice los deberes. Bueno, acá tenían
En fotos familiares y fiesta, la carpeta fiesta. La idea era, acá dentro de fiesta, control B, mover el archivo. ¿Sí? Y ahí traje. Ahí está el archivo. Clic en el micrófono. Bien. ¿Pudieron ingresar a la plataforma? La idea es que ingresen a la plataforma, al aula de ustedes, en trabajos, vamos a ir el que dice semana 1, TP2, ¿sí? No sé si lo están viendo al trabajo, al práctico. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué les pido que hagan? Lo van a hacer entre las dos, ¿sí? Pueden hacerlo entre las dos. Una comparte la pantalla, la otra le dicta, ¿sí? Y lo van haciendo cada una en su computadora y después al ratito la otra comparte y la otra le dicta. ¿Les parece? O si no, una comparte y lo va mostrando, como ustedes quieran. O quieren hacerlo cada uno en su compu y después muestran lo que hicieron. Bien. Sí, profe. ¿Me escuchas, Vicky? Sí, Sofi. Escúchame, anda a documentos en la carpeta de usuarios. En documentos. Y hace una carpeta con el nombre árbol. Listo. Ahora anda a equipo. En Windows C. Andate a la carpeta Windows. Y busca System32. Y el archivo Control Excel. Copialo. Para la carpeta o tengo que buscar un archivo en la carpeta. Un archivo en la carpeta. Y ese se llamaba Control.exe. ese. Sí, copialo y pegalo en la carpeta árbol. Listo.
Y ahora anda de nuevo a equipo. Listo. En Windows C, busca la carpeta de archivos de programas. ¿Cuál? Porque me aparecen dos. La primera. Listo. Busca que diga Windows NT. ¿Ese? Sí, ese. Hago lo mismo que el otro. Busca que diga accesorios. No, no la copies. Listo. Entra en accesorios. Y Listo. hay un archivo que se llama wordpad.exe. Sí. Cópialo y pegalo en la carpeta árbol. Copiar documentos. Carpeta árbol. Pegamos. Listo. Anda de nuevo a Windows C en equipo. Listo. Busca Windows. Listo. System 32. ¿Cómo? Entra en la carpeta System Ah, 32. listo. Busca el archivo format.com. Forma.com. ¿Lo escribí bien? Sí, está bien. Ah, listo. Ese archivo copialo y pegalo en la carpeta árbol. Copiar. Listo. Bueno, ahora vuelve de nuevo a equipo en Windows C. Listo. En la carpeta Windows. Listo. Busca el archivo notepad.exe. No. Listo. Cópialo y pégalo en la carpeta árbol. ¿Voy muy rápido o está bien así? Está perfecto, reina. Listo. Bueno, ahora tenés que ir a inicio y buscar el bloc de notas. Inicio. No. Sí. Y tenés que redactar algo referido a San Luis. ¿Querés que te busque algo y te lo dicte? Dale. Ya busco. Podés poner que San Luis es una ciudad del centro de Argentina.
Listo. Coma, en las montañas de las Sierras Grandes. Sí. Ahora guarda ese documento en la Sí. carpeta árbol, Árbol. pero Sí. con el nombre capital Capital. .txt. Ahí lo tenés escrito, creo. Listo. Ahí se guardó. Bueno, queda el último, Sí. que tenés que ir a Paint y hacer un Bueno, dibujo libre. ahí. Bueno, listo, y la guardo en árbol. Sí, como sol.jpg. Bueno, nos vamos a documento. Árbol. JPG, ¿no? Sí, con sol.jpg. Ah, ¿lo tengo que escribir? Sí, es el nombre. Sol.jpg, así. Sí, sí, reina, sí está bien. Listo. Y ya estaría. ¿Estará bien el dibujo? Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver si lo abrimos, qué pasa. Me aparece eso. Bueno, sí, creo que estaría bien. Sí, yo creo que está bien. O sea, lo hiciste como dice acá. Así que creo que está bien. Perfecto, reina. Les quedó. Dentro de la carpeta árbol, ¿sí? Les quedó dentro de la carpeta árbol 1, 2, 3, 4 archivos que ustedes copiaron, ¿sí? Y 2 archivos que ustedes crearon, ¿sí? Un archivo de texto que crearon con blog de notas y un archivo que contiene un dibujo que ustedes crearon con Paint, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, Profe, sí, escucho. ¿el de Paint está bien? El de Paint está bien. Yo veía ahí, alcancé ¿O a ver tenía que elegir la opción al guardar? sí, cuando vos elegías si lo querías guardar como JPG y vos no le querías poner JPG, que él se lo pusiera sola, elegías el que decía el formato JPEG. ¿Sí? Viste que te daba a elegir .tif, .bmp, ¿sí? Elegías Ah, el que decía JPG directamente. Y él le daba el formato solo. Lo mismo que cuando vos creabas el archivo en bloc de notas, que lo fuiste a guardar, que vos le pusiste explícitamente .txt, eh, si vos no le ponías TXT, Windows automáticamente le pone TXT. ¿Sí? Windows tiene... entonces el de Paint es para JPG, tenemos que poner JEPG, así, PG en y te lo guarda seleccionar la opción al automáticamente. guardar. Exactamente. Él solo le pondría JPG. Vos pones sol y él solo le pondría esa extensión al archivo. ¿Sí? Ahora, Sí, profe. bien. Estamos viendo, ¿sí? Haciendo una integración acerca de cómo usar nuestro administrador de archivos y ya reconocimos, ya sabemos reconocer lo que es una carpeta, sabemos reconocer lo que es un archivo, sabemos qué herramientas usar si queremos crear un determinado tipo de archivo y qué sucede cuando yo
qué es lo que tengo que hacer para poder crear un archivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos la opción, la acción de guardar como? ¿Sí? Sabemos qué es copiar, sabemos qué es mover. Entonces, estamos reconociendo, en términos generales, cómo movernos con las herramientas más importantes dentro del sistema operativo, ¿sí? Y ya podemos subir un nivel ahora. Ya podemos ahora empezar a trabajar con otro mundo, que sería el mundo de Internet, ¿sí? Ya trabajar con otra cosa que es Internet. Es decir, cómo de alguna manera ahora poder vincular mi ordenador, ¿sí? a una red, ¿sí? En donde va a haber otros ordenadores conectados y qué posibilidades me abre este, qué posibilidades me abre el poder estar conectado a esa red mundial, ¿sí? Y mi pregunta ahora acá es la siguiente, es para que ustedes me digan, ¿qué es para ustedes Internet? ¿Qué es Internet? ¿Mm? ¿Qué es para ustedes Internet? Puede ser una fuente de información. Podríamos decir que como consecuencia es eso, ¿sí? Podríamos tener una fuente de ¿Es una información. red? Es una red, sí señora, es una red, eso es lo más acertado. ¿Qué es Internet? Una red, ¿sí? ¿Ustedes en su casa tienen una red? Sí, Sí, Sí. ¿Por qué me decís vos que tenés una red? ¿Qué elementos, qué componentes, qué instrumentos tenés que a vos te dan la idea de que tenés una red? ¿Mm? Partamos por esto. ¿Qué es una red? ¿Qué sería una red? ¿Qué es una red de computadoras? un conjunto de equipos. Un conjunto de equipos, sí, es un conjunto de equipos que podrían ser computadoras, ¿no? Un conjunto de equipos podrían ser computadoras, dispositivos móviles, ¿sí? Como teléfonos, tablets, ¿sí? Eh, notebooks, ¿sí? Un conjunto de equipos que podrían ser ordenadores y algunos otros equipos con alguna tarea especial, ¿m? Y que esos equipos de alguna manera están interconectados. De alguna manera esos equipos están interconectados, ¿sí? Ahora, recién me dijeron que en su casa tienen una red, ¿no? Y reconocen que tienen una red porque tienen una serie de equipos. Seguramente ustedes ven que en su casa tienen una computadora, tienen seguramente alguna tablet, algún teléfono, ¿sí? Pero ¿y por qué me dicen están en una red? Porque yo puedo tener el teléfono y este teléfono no estar vinculado para nada a mi tablet y mi tablet no estar vinculada para nada con mi computadora, ¿sí? Inclusive podría tener en mi casa una impresora también, ¿sí? Bueno, no soy muy bueno dibujando, pero imaginen que esta es una impresora y este es el papel que sale de la impresora, ¿sí? Esta es una impresora. Podría suceder que esa impresora también esté interconectada, ¿sí? ¿Qué dispositivo reconocen en su casa hace que esto esté interconectado? O logra esa interconexión. ¿Qué dispositivo, qué aparato reconocen? la Porque antena. tengo... Bien, tienen una antena, ponele, supongamos, tienen una antena, si tengo para conectarme a un proveedor de internet inalámbrico, uy, sí, pero eso no sigue diciendo, porque yo puedo tener la antena por acá y puedo tener conectada solamente, no sé, por cable, podría ser esta computadora, pero no es una red. Sí, esta computadora va a formar parte de esa red que es internet, ¿sí? Pero en mi casa, ¿qué dispositivo es el que usted, a ver, partamos por ahí. Supongamos que tienen una antena,
Si están conectadas, por ejemplo, a un servicio de Internet inalámbrico, WinNet, el Internet de gobierno, ¿sí? Inclusive acá en la punta, por ejemplo, tenemos Internet inalámbrico a través de Megacable y TBC, creo que es. También tenemos la posibilidad de conectarnos inalámbricamente. ¿Ustedes son de San Luis Capital? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo tienen Sí, internet? A ver, Victoria, ¿cómo tenés internet vos? ¿Cómo te conectás a internet? ¿Cuál es tu proveedor? ¿Internet de un gobierno? ¿Vos estás router, conectado? Está bien, pero ¿dónde estás conectado? ¿Vos pagás por internet? sí. Bien. Entonces, a esa empresa que le pagás es tu proveedor de internet. En tu caso, tu proveedor de internet es de pago. ¿Sí? ¿Y cuál es tu proveedor de internet? Megacable, TVC, CTV, Creo que Megacable, creo. Megacable. Bien. Ahora, Vicky, ¿cómo llega el internet a tu casa? ¿Vos tenés una antena de manera inalámbrica, llega a tu casa o llega por el cable, por el mismo cable coaxil de cable o por fibra óptica? ¿Cómo viene? ¿Inalámbrico o con cable el internet? ¿Inalámbrico? No sé, yo no estoy. No sé. Vos tenés una antena. Está bien, pará. Vos tenés una antena en tu casa y se conecta a tu proveedor. Si es así, es inalámbrico. Si vos decís, no, Sí, no, viene por el cable. sí. Bien, entonces es cableado. Y ahí puede ser coaxil, puede ser por fibra óptica. ¿Sí? Bueno, ahora, supongamos que ustedes tienen internet de alguna manera, ¿no? Adentro de tu casa llega un cablecito, ¿sí? Que puede venir o de la antena, si tengo inalámbrico, o del cable de la red de tu proveedor. Y ese cablecito, ¿vos lo conectás directamente a la computadora o están conectados a otro aparato intermedio? Y ahí están mirando en la casa donde está. Nunca se pusieron a ver a ese cablecito que viene de internet. ¿A dónde lo enchufé? ¿Está enchufado derecho en la computadora o pasa por algún aparato entre medio? Ahí mencionaron un aparatito recién. No sé si Sofía o Vicky, una de las dos, Pregunta. dijo, tengo un, y con R el Vicky, ¿no lo nombre. tenés conectado al router y de ahí da señal inalámbrica? Sería. Eso, lo tienen conectado a un router. Bien. Ahí aparece, ¿sí? En realidad, el aparatito en el que ustedes tienen conectado, si tienen ese aparatito, muchos lo conocen con router, pero es un router switch, ¿sí? Router switch. Bien. ¿Qué significa que sea switch? Significa, ¿sí? Que yo puedo, significa que es switch porque yo puedo, es un dispositivo concentrador. ¿Qué significa? Que trabajaría como una zapatilla. Es decir, todos los dispositivos que se puedan conectar a una red, ¿sí? Los conecto a ese concentrador, a ese switch. Ya sea inalámbricamente, porque puede ser que ese aparatito tenga una antenita, ¿sí? Puede suceder que algunos de esos dispositivos se conecten inalámbricamente a ese router switch, a ese switch, ¿sí? Como por ejemplo el teléfono, la tablet, ¿sí? O que se conecten por cable. Si ustedes dan vuelta el router ese que tienen, ese router switch, van a ver que atrás van a tener unas boquitas como para meter un cable como el de teléfono, ¿sí? Entonces puede suceder que algunos dispositivos los tenga conectado con cable a este concentrador, por ejemplo, la compu de escritorio, y puede que otros estén conectados inalámbricamente a ese switch, ¿sí? Ese switch, ese concentrador, haría que se forme en mi casa una red local, ¿sí? Una red local. A esa red local la conocemos con este nombre, Local Area Network, o sea, una red LAN, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de red LAN, nos estamos refiriendo a una Local Area Network, es decir, una red de área local. ¿Mm? Generalmente, una red local abarca un solo edificio, ¿sí? Por ejemplo, una habitación, una casa,
¿sí? Un banco, la red de un banco, la red interna de un banco es una red LAN. La red interna de un negocio es una red LAN. La red interna de tu casa es una red LAN, ¿sí? Entonces, el hecho, o sea, quizás no lo aprovechamos al máximo, ¿no? Pero el hecho de que mis dispositivos, mi tablet, esté conectada a ese switch, que mi teléfono esté conectado a ese switch y que mi compu, ya sea mi PC o mi notebook, si tengo, no sé qué tipo de computadora tiene, esté conectado a ese switch, forman una red interna, una red LAN, ¿sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. Está bien, te entiendo que una red es un conjunto de equipos, me dijeron, que están interconectados, ¿no? Que están conectados entre sí. Y la pregunta es, ¿para qué podría yo querer tener una red? ¿Qué ventajas me ofrecería tener una red? Olvídense de Internet. Supongamos que yo a este aparatito, este switch, lo desconecté de Internet. No tengo Internet, no estoy conectado a Internet. ¿Sí? Chao. Tengo el router switch ese, ¿sí? Pero no contraté ningún proveedor. Pero lo mismo, tengo una red local, ¿sí? Porque mis aparatos están conectados a ese router switch. ¿Sí? ¿Y qué sentido tendría el tener una red? ¿Por qué una empresa, ¿sí? Una oficina, por ejemplo, le interesaría tener a sus dispositivos en red? A sus computadoras, con sus impresoras en red. Para poder guardar los datos. Sí, pero yo tranquilamente, si no tengo una red y tengo mi computadora, yo podría guardar los datos en mi computadora. ¿Sí? Ah, pero vos decís, no, pero yo quisiera guardar los datos no en mi computadora, sino desde mi computadora poder enviar los datos a otra de las computadoras en red. ¿Eso vos me decís? Sí, profe. Bien, entonces en ese caso estamos diciendo que tendría mi computadora en red para poder compartir recursos, ¿sí? Me interesaría tener mis computadoras en red, mis 2 o 3 computadoras, si es una oficina, por ejemplo, para compartir recursos. Por ejemplo, el disco. Yo podría querer que esta computadora ofrezca su disco duro, ¿sí? En la red, o sea, quede disponible en la red para que otra computadora de la red pueda guardar información en él, ¿sí? Me podría interesar a mí que, por ejemplo, si yo tengo más de una computadora, y supongamos en algún momento todos van a querer imprimir, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a comprar una impresora para cada uno de esos equipos? Y no, yo podría comprar una sola impresora, ponerla en la red y que todos esos equipos compartan esa impresora, ¿sí? O sea que una de las causas, ¿sí? Uno de los por qué yo tendría una red es para poder compartir recursos, ¿sí? Disco duro, impresoras, aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Ahora, nosotros tenemos por allá Internet, que también es una red, un poco más grande porque es una red mundial, ¿no? Y yo para poder conectarme a esa red que es Internet, lo hago a través de un proveedor de Internet, lo que dijimos recién, que me puedo conectar de manera inalámbrica, ¿sí? O me puedo conectar por cable a ese proveedor de Internet. Y bien, ese proveedor lo conecto, ¿sí? Ese proveedor que me ofrece acceso a esa otra red que es Internet, lo conecto a este aparatito que le llamamos router switch. Ahora, recién me explicaste que un switch lo que permite es justamente concentrar distintos dispositivos, armar una red en definitiva. ¿Y el router qué función tiene? Bueno, la función del router es poder unir dos redes diferentes. Ustedes acá, dijimos, acá nosotros tenemos dentro de nuestra casa una red LAN, ¿sí? Y por acá tienen Internet, que es otra red
un poco más grande, una red más amplia que abarca el mundo, si se quiere, y yo quiero conectar mi casa a esa red. Entonces el router es lo que permite esa tarea, de interconectar dos redes diferentes. ¿Se entiende? Esa es la función del router. ¿Sí? Bien. Entonces yo les voy a mostrar ahora un video en donde nos va a atar un poquito los cabos sueltos que queden con respecto a esto de lo que es, Internet. ¿Sí? ¿Qué es Internet? La usamos para hacer de todo, desde comunicarnos a trabajar, desde aprender a entretenernos. Pero quizás nunca pensaste, ¿qué es Internet? El nombre Internet proviene del inglés Interconnected Networks, que quiere decir redes interconectadas. Internet contiene el ciberespacio, que es justamente un espacio generado por computadoras, teléfonos, tablets, electrodomésticos, autos y otros dispositivos y máquinas conectadas alrededor del mundo por medio de cables. Estos cables pueden ser de fibra óptica o de cobre, pero también existen las conexiones inalámbricas, es decir, ¿Ustedes sin están cables. escuchando el audio del video? Sí, profe. Sí, Ah. profe. Bien, bien, bien. Las conexiones permiten transmitir información codificada en sistema binario, es decir, un sistema de numeración que solo comprende dos estados, ceros y unos, o prendido y apagado. Las computadoras, tablets, consolas de videojuegos y cámaras de fotos digitales utilizan este sistema para comunicarse e intercambiar información, por ejemplo, música, videos, textos o fotos. La primera conexión entre computadoras para conformar una red de alta velocidad entre organismos estatales y universidades fue en 1969. Este hecho marcó el origen de Internet. Uno de los servicios de las redes más exitosos fue la World Wide Web, o WW, como la conocemos. La manera en la que un equipo nombra, almacena o manipula los archivos se conoce como sistema de archivos y está estrechamente vinculado al sistema operativo que utilices en tu computadora. La World Wide Web es un conjunto de documentos interconectados por medio de hipervínculos y direcciones a los que podés acceder a través de Internet utilizando un navegador. A su vez, Internet es una gigantesca red de computadoras interconectadas que posibilita el acceso a servicios como son el correo electrónico o la telefonía IP, por ejemplo. Si imaginamos Internet como un conjunto de autopistas, calles y rutas, la World Wide Web serían los edificios y casas que están al costado de los caminos. En este mapa, los colectivos, motos y autos son los que trasladan el contenido que circula por la red. Sin Internet, los servidores no podrían conectarse y no habría comunicación, y sin la World Wide Web no podrías encontrar tan fácilmente la información como lo haces hoy en día. ¿Y a qué le llamamos la nube? La nube es en realidad una metáfora para explicar un método de almacenamiento. En la nube se guardan tus fotos, videos, textos y servicios como mails, mensajes o teléfonos. Esto lo podés hacer desde cualquier parte y sin necesidad de contar con hardware, memoria o espacio en disco. Los datos se guardan en un centro de datos donde existen miles de computadoras que alojan la información. Antes de la nube, todos tus documentos, archivos y datos debían almacenarse en una computadora. Con la nube también podés guardar todo en un lugar remoto. Esto te permite acceder a ellos por medio de una conexión a Internet en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Lo que hace la nube es favorecer el trabajo colaborativo, porque el mismo archivo puede ser compartido por muchas personas para trabajar de manera sincrónica o asincrónica. Bien. ¿Qué es Internet? Tenemos una aclaración, nos aclaró un poquito más el concepto de lo que es realmente Internet, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de que Internet es esa red mundial de computadoras, es justamente, está formada por la interconexión de todas estas pequeñas redes LAN, ¿sí? Y también, en esa red, ¿sí?, que es Internet, están conectadas no solamente computadoras, tablets, ¿sí?, sino que también hay conectados equipos
mucho más potentes que una computadora común y corriente, llamada servidores. ¿Está? Llamados servidores. En esos servidores, ¿sí? En esas supercomputadoras, por decirlo de alguna manera, se encuentran almacenados, por ejemplo, los sitios web. ¿Sí? Los sitios web. Ahí mostraba el video que uno de los servicios que me ofrece Internet son el de la www, de la World Wide Web, el de telefonía IP, el de correo. Esos son algunos de los servicios. El servicio de la nube, que es un servicio moderno, digamos, que es el que me ofrece el hecho de tener Internet, ¿no? Esos son algunos de los servicios. Yendo puntualmente a este servicio de la www, ¿sí? Yo tengo que entender lo siguiente. El Internet va a estar formado por varios servidores, ¿sí? Entre todas las mini redes LAN que hay interconectadas, hay también servidores. En esos servidores se alojan los llamados sitios web. ¿Qué es un sitio web? Imaginemos a un sitio web como una revista, ¿sí? Que tiene una tapa y un conjunto de páginas, ¿sí? A las que yo puedo navegar desde la tapa. Es decir, yo abro la revista, veo la tapa y puedo a través de la tapa ir a una determinada página dentro de esa revista donde hay una nota que me interese, por ejemplo. Ahora bien, esos servidores, yo voy a borrar acá, esos servidores que van a formar parte también de la Internet, vamos a suponer que tengo varios servidores, ellos van a alojar en sus discos duros diferentes sitios, ¿sí? Imaginemos que este es el servidor, no sé, del diario Clarín. Vamos a suponer, ¿no? Después vamos a profundizar un poquito más. Estoy tomando esto así medio de los pelos. Imaginemos que acá está el servidor de ANSES, ¿sí? Y por acá está el servidor del gobierno de San Luis. Cuando yo hablo de servidor, estoy hablando de manera genérica. Esto podría englobar, un servidor podría estar compuesto por el gobierno de San Luis, por decirlo de alguna manera, el sitio del gobierno de San Luis podría estar distribuido en más de un servidor, ¿sí? De manera abstracta, a alto nivel, lo imagino como una sola cosa, ¿no? Pero físicamente podría haber más de un servidor en donde estén alojados todos los servicios que ofrece el sitio del gobierno de San Luis. Bien. Ahora bien, estos servidores, de alguna manera, están interconectados junto con las distintas pequeñas redes LAN de los distintos hogares. Imaginemos que acá está el hogar de Luis, que también está interconectado. Acá está el hogar de Sofía, que es una pequeña red LAN, ¿sí? Y a su vez, a través de nuestros proveedores, esta pequeña red local, poneles, a nivel Argentina, a nivel país, a través de las antenas del proveedor, se interconecta con otra red parecida, ¿sí? En China, ponele. Y a su vez, con otra red parecida, a través de los proveedores, de esas antenas, a través de satélites, con otro conjunto, con otra red metropolitana, con otra red que abarca un país, por ejemplo, con, no sé, Chile, ¿sí? Todos con Chile. Chile, China, bueno, acá Argentina. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que a medida que se va extendiendo esa red, cubre el mundo. Por eso habla de una red interconectada a nivel mundial. Ahora bien, cada uno de estos dispositivos que están conectados en una red tienen un identificador único llamado valor IP, ¿sí? Cada uno de estos dispositivos tienen un identificador único, llamado IP. Por ejemplo,
Supongamos que mi computadora está identificada dentro de la red, el router, vamos a suponer, no la computadora, el router que une mi red local al proveedor dentro de esta red mundial, está identificada, ponele con el IP 10, 0, 1, 115, ponele, ¿sí? Bien. Y supongamos, el router de la computadora de Sofía, el router que identifica a la red de la casa de Sofía, supongamos, va a tener un IP diferente, ¿sí? Dentro de, podría ser 10, ponele 1.2, no sé, 100. Imaginen todas las combinaciones que se pueden hacer, ¿sí? Y así, supongamos que el servidor de ANSES también tiene su propio IP. Supongamos que este sea 100, punto 1, punto 2, punto 25. ¿Sí? Si yo desde mi computadora quisiera de alguna manera enviar información o entrar al servidor, entrar, en términos así muy bruto, ¿no? Pero quisiera acceder o dirigirme al servidor de ANSES, tendría que conocer su IP. ¿Sí? ¿Y qué sucedería? Que acordarme de números y combinaciones de números de los distintos tipos de servicios que hay en Internet y llevaría mucho tiempo, tendría que tener una libreta con todo eso anotado. Entonces, cada sitio, o sea, si yo quisiera desde mi computadora acceder al sitio de ANSES, que está alojado en esos servidores de ANSES, yo debería conocer cuál es el IP del servidor para poder entrar a ese sitio. Entonces, ahí aparece lo que es el servicio de World Wide Web. Es decir, que cada sitio está identificado con un nombre, punto, un tipo de sitio, punto, y un código de país. Es decir, que cada sitio tenga un dominio propio. Por ejemplo, el de ANSES sea ANSES, es anses.gov.ar. ¿Sí? Cada sitio tiene su propio dominio y es único en el universo de Internet. El de Clarín, por ejemplo, es clarin.com. El nombre del sitio, el dominio completo, generalmente es así, www. ¿Sí? El de ANSES es www. Actualmente, no es necesario, cuando yo quiero entrar a un determinado sitio, aclarar que la dirección, el dominio del sitio empieza con www. Se da por sentado que ese es un servicio del tipo World Wide Web. Ahora bien, bueno, más o menos yo entiendo que es un sitio. Yo puedo decir que un sitio es, dijimos que es como una revista que tiene una tapa, ¿sí? A través de la cual yo tengo un índice en donde me indica las distintas noticias que yo voy a tener en cada página dentro de esa revista, ¿no? Y a través de ese índice yo puedo, o sea, que cuando yo entro a un sitio, lo primero que veo es la carátula de ese sitio. Y después puedo entrar a las distintas páginas internas que forman ese sitio, ¿sí? Ahora acá la pregunta puede ser, bueno, pero ¿y cómo hago yo desde mi computadora para poder acceder, ¿sí? a un determinado sitio? Bueno, lo primero, si yo quiero ingresar a un determinado sitio, tengo que tener un ordenador. Y en ese ordenador, obviamente, que tiene instalado un sistema operativo, tengo que tener instalada alguna herramienta, alguna aplicación que me permita visualizar las páginas que forman un sitio web, ¿sí? ¿Cómo se llama esa aplicación que yo tengo que tener instalada en mi computadora para poder acceder, ¿sí? a un determinado sitio? ¿Cuál es el nombre del programa? ¿Cómo se llaman esos programas? ¿A qué me estoy refiriendo, mejor dicho? ¿Cómo era la pregunta, profe? Que no escuché. A ver, yo estoy en mi computadora, ¿sí? Yo acá estoy en mi computadora, ¿y qué programa tengo que tener instalado si yo quiero entrar, por ejemplo, al sitio de ANSES? Quiero visualizar las páginas del sitio de ANSES, o quiero visualizar las páginas del diario Clarín. ¿Qué Y programa pueden tengo? ser diferentes, Internet, Google. ¿Cómo? Se Puede entrecortó justo. ser Google o Internet.
A ver, voy a ser más explícito. Supongamos que yo lo que quiero hacer es escribir. ¿No? Tengo que tener instalado en mi computadora, en mi sistema operativo, un programa que me permita escribir. Por ejemplo, Word, por ejemplo, WordPad. Quiero dibujar, tengo que tener en mi computadora un programa que me permita dibujar. Por ejemplo, Paint. ¿Sí? Ahora, yo quiero entrar o reproducir en mi computadora o ingresar a un determinado sitio. ¿Sí? Vos me decís, tenés que tener un programa. Bueno, pero el nombre del programa no es Google, no es Internet. Va por ahí el tema, pero ¿cuál es a ver, más claro el nombre? Un navegador. Bien, bueno, ahí en términos generales, si querés escribir, tenés que tener un procesador de textos. Ahí me estás hablando en términos generales. Por ejemplo, Word, WordPad, ahí me estás hablando en particular. Bien, entonces en términos generales, si desde mi computadora necesito entrar a Internet, mejor dicho, necesito visualizar o entrar a un determinado sitio, es decir, usar los servicios de la World Wide Web, tengo que tener un navegador, ¿sí? O sea que un navegador es un programa, es una aplicación que yo tengo que tener instalada en mi computadora, ¿sí? Tengo que instalarlo, si no lo tengo. Bien, de manera nativa en Windows, viene, dependiendo de la versión de Windows que tienen, viene un navegador, que es el Internet Explorer. Ese es el nombre del navegador. Internet Explorer. Este viene con Windows, ¿sí? Este viene con Windows. De manera nativa. Pero si no, puedo instalar instalar otros navegadores. Como por ejemplo, a ver qué otro navegador conocen, aparte del Internet Explorer. El Google Chrome. El Google Chrome, ¿sí? Es un navegador, ¿sí? Puede que ustedes digan, pero, a ver, se me hace un lío. ¿Google no es lo mismo que Google Chrome? Porque buscador y navegador no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Un buscador es otra cosa. Un navegador es un programa, es una aplicación, ¿sí? Eso es un navegador. ¿Y por qué este se llama Google Chrome? ¿No es Google un buscador? Bueno, hay una pequeña confusión y se deriva de esto, que Google es una empresa, ¿sí? Google es una empresa. Y esa empresa, originalmente, la empresa Google, originalmente creó un buscador, un motor de búsqueda, ¿sí? Llamado como el nombre de la empresa, Google, ¿sí? Originalmente Google, la empresa Google creó lo que era un buscador, ¿sí? Que no es una aplicación, un buscador. Es un sitio web que ofrece servicios de búsqueda, no es una aplicación. Pero evolucionó tanto y creció tanto esta empresa que después creó un navegador. Así como Microsoft creó el Internet Explorer, Google creó un navegador llamado Google Chrome, el Chrome de Google, así, Chrome. Después expandió tanto que actualmente Google compró también a YouTube, ¿sí? Y Google actualmente también compró, ¿qué otra cosa compró Google? Un montón de herramientas, un montón de aplicaciones web, ¿sí? Las más conocidas son como aplicaciones web, YouTube, Google, ¿sí? Y como aplicaciones para instalar el Chrome, ¿sí? Bien. Entonces, como navegadores, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro entonces es que un navegador, ya vamos cerrando, que un navegador es una aplicación que nos permite visualizar las páginas de un sitio web. ¿Ok? Es decir, que si yo quiero navegar, si yo quiero entrar a algún determinado sitio, tengo que tener un navegador. Por ejemplo, Internet Explorer, si tengo Windows, este es el que viene nativo. Otro es el Google Chrome. ¿Conocen algún otro navegador? Firefox.
Eso, Mozilla Firefox. ¿Sí? ¿Algún otro? Miren, acá, este es otro. Esa O que se ve ahí. Opera. ¿Sí? Hay distintos navegadores. Todos tienen la misma función. Todos me van a permitir poder entrar a un determinado sitio. ¿Sí? Es decir, que si yo necesito entrar uno dice a la página de ANSES, pero en realidad es, si yo quiero entrar al sitio de ANSES, tengo que primero entrar a un navegador. Tengo que abrir o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla, o Opera. Algún navegador tengo que abrir. Y de ahí, ¿sí? Puede Entrar ser al Brave sitio también. al que quiero. ¿Cómo? Si otro puede ser Brave también. Puede ser, ¿eh? Yo no lo conozco. ¿Sí? No, ese me parece que es un buscador. ¿Sí? Pero después pasame por el chat el nombre y lo averiguamos. Otro, mire, así como, como Google creó el Google Chrome y fue boom porque fue uno de los mejores motores que incorporó un montón lo averiguamos, Sofi, pero no lo conozco, ¿eh? Pero lo averiguamos si es un navegador. Si es bien digo, un navegador. Microsoft, ¿sí? También evolucionó y eh, creó otro buscador llamado el Edge. ¿Sí? Bueno, ¿qué es este que tengo acá? Edge, Microsoft Edge. ¿Sí? Es un navegador que es la evolución del Internet Explorer, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El Edge. Este es un navegador que es una evolución del Internet Explorer. Pero bueno, hay muchos que se acostumbraron a trabajar con Google Chrome, entonces, nada, directamente cuando trabajan con su... yo le estoy diciendo, mira, y no estoy compartiendo nada. Acá, el Microsoft Edge, es también un navegador, que es lo que les decía recién, que no estaban viendo, la evolución del Internet Explorer. ¿Sí? Este es el Microsoft Edge. Bien, entonces la clase que viene, vamos a arrancar de aquí en adelante, ¿sí? Vamos a ver qué es un sitio web, ¿sí? Sin aburrirnos tanto, pero vamos a ver qué es un sitio web, y vamos a trabajar con alguno de los navegadores explorando los distintos componentes de un navegador, ¿no? La barra de dirección, el registro, el historial de sitios visitados, ¿sí? Y algunas cositas más de los navegadores. Y después ahí inmediatamente vamos a empezar con los buscadores, ¿sí? Para que aprendan a diferenciar qué es un navegador, que es de un buscador, y las técnicas avanzadas de búsqueda. ¿Mm? Esa es la meta de la clase que viene. Así que bueno, las espero.